Y bien, a propósito de la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el profesor Enrique Vázquez, que es un experto en políticas sociales, de lucha contra la pobreza, etcétera, de la Universidad del Pacífico, un investigador que ha publicado muchos libros, como ustedes saben, acaba de sacar precisamente un documento de discusión de más de 60 páginas que se llama Un modelo de gestión descentralizada por resultados, la fusión de programas sociales en el Perú. Estamos con él para conversar acerca de esto y acerca de, digamos, cómo ve el nuevo ministerio que se ha creado. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Señor. Buenas noches. Bueno, este nuevo ministerio, veo que tú eres crítico respecto de él, en el sentido de que es muy poca cosa, digamos, desde el punto de vista de lo que el gobierno quisiera. Si el gobierno realmente quiere hacer inclusión social o derrotar a la pobreza, aquí se han juntado en este ministerio un conjunto de programas básicamente de alivio temporal, pero los programas dedicados a luchar realmente contra la pobreza están en otros sectores, no han sido... ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu crítica? Sí, yo creo que el presidente Ollanta Humala ha ofrecido la gran transformación y creo que el Ministerio de Inclusión Social no tiene todos los recursos ni los compromisos para poder contribuir a esa gran transformación, ¿no? La misma ley precisa 7 programas sociales, como tú bien los has calificado. Tiene muchas limitaciones estos programas y nosotros en este estudio que hemos hecho en la Universidad del Pacífico proponemos que 25 programas que están en distintos sectores pasen a este ministerio y administren 8.800 millones de soles, porque es la única manera de enfocar lo que se llama la vulnerabilidad, la exclusión social, que tiene múltiples dimensiones y es muy heterogénea. Y cuando se quiere atender a la población más pobre, lo que se precisa es una sintonización de las intervenciones. En este caso, por ejemplo, se tiene el programa Juntos, está el programa Prona, Guaguaguasi, Gratitud y otros, y la verdad que faltan otros elementos de intervención que se han quedado en los otros sectores. Por ejemplo, en agricultura, en salud, en educación, ¿nos puedes poner algunos ejemplos? Claro, por ejemplo, un distrito de extrema pobreza como Coyuri en Apurímac es un distrito que necesita urgente incrementar la productividad del factor tierra. Entonces, agrobanco, agrorural podrían ser 2 elementos importantes que con los recursos, primero identifiquen cuáles son las necesidades del mercado, a partir de eso, qué productos serían necesarios incentivar, transferir tecnología a los jefes de hogar, pero a su vez ir alimentando otro tipo de intervenciones a la madre, a los niños, y vincular todo este tipo de intervenciones a lo que significa mejorar la calidad de vida de un distrito. Entonces... Y eso está en agricultura, obviamente. Y eso está en agricultura. Y se ha quedado ahí. Y se ha quedado en... Pero me imagino que el ministro de Agricultura dirá, oiga, usted me quita mi razón de ser, mejor desaparezco. Claro, pero yo creo que acá, por eso sí era importante que el presidente Humala le diga, oye, acá no interesa qué ministro tiene más o menos dinero. Acá yo he ofrecido al país reducir la exclusión social y yo soy el que tengo la visión de cómo rentabilizar los recursos. Entonces, de nuestra perspectiva, era tener a todos estos programas, básicamente los recursos de estos programas, y tener claridad cuáles son los resultados que atender, y ahí no interesaba qué cartera se vería afectado positivo o negativamente. Ahora, el proyecto, mucho la ley que crea el ministerio, habla también de un sistema de inclusión social, Sí, etcétera, donde está el CIAS y la Secretaría Técnica la tendría este ministerio, con la idea de, digamos, dirigir un poco las políticas sociales, integrar los esfuerzos que hay en otros sectores, Así es. a través de un esfuerzo de coordinación. ¿Esto no funcionaría? Bueno, ¿qué ha sucedido durante los últimos 10, 15 años? Que siempre existen estos conceptos de coordinación, de articulación, se crean instituciones, instancias, pero a las finales no coordinan. Por ejemplo, nosotros propusimos la fusión de los programas sociales para el gobierno anterior y entendíamos el concepto de Banco Central de Reserva Social, y apostamos a que realmente eso podía funcionar mejor. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Fue de los 80 los fusionó en 26, pero los mantuvo en distintos sectores. Yo dije, bueno, por lo menos sería un paso adelante, y dado que el APRA es un partido relativamente organizado, hay consistencia ideológica y supuestamente una manera de ver las cosas, pensaba que iba a haber la articulación. No existió la articulación y lamentablemente los resultados de pobreza y de desigualdad no fueron
tan auspiciosos como pudo haber sido. Bueno, hubo una reducción Sí, importante hubo, sí, de la pobreza, pero pudo ser mejor. pero por el crecimiento económico, digamos, ¿no? Básicamente es lo que jala el tema de reducción. Ahora que estamos, digamos, en un gobierno donde es una constelación de grupos de interés vinculados a una manera de ver el mundo, evidentemente esto de la articulación lo veo aún más débil y con mayor improbabilidad de éxito. Sí, pues sobre todo que también hay estos niveles descentralizados, gobiernos regionales y locales que también tienen funciones en esos temas, entonces la coordinación se vuelve pues sumamente compleja y por lo tanto muy ineficiente, Claro, ¿no? porque además recordemos que 2/3 de los recursos del sector público se manejan fuera de Claro. Lima. Entonces, la ministra Carolina Trivelli es una excelente profesional y con mucho carisma y va a tener que hacer un esfuerzo realmente sobrehumano de convencer a cada ministro. Primero, por ejemplo, vamos a combatir la desnutrición. Tengo que convencer al ministro Cornejo para que le diga al ministro Cornejo de Vivienda a su jefe de Agua para Todos que para que por favor lleven agua, ¿no? Claro. En tal distrito, para que después la ministra Trivelli le diga a su jefe de Prona que comience a bombear con alimentos. Pero ojo, luego se va a dar cuenta que hay que desparasitar a los niños. Entonces, tiene que convencer al ministro de Salud Claro. para que nuevamente ellos desparasiten, pero luego van a decir, oye, pero no todos pueden recibir. Entonces, tiene que convencer al jefe del CIS. Entonces, realmente... Todo eso debería estar dentro del mismo ministerio. Nuestra propuesta que hemos hecho en la Universidad del Pacífico y que está disponible en la página web de la universidad, ahí decimos, todos estos programas deben ser transferidos los recursos en este ministerio, alinearse a resultados de tal manera que con el enfoque territorial se sepa con precisión qué hacer en cada distrito y qué tipo de intervenciones sintonizarlas con un objetivo final, reducir la exclusión. Pero no se le podría, ya que no se ha optado pues por una alternativa muy tímida y muy limitada, y no se ha transferido esos programas o esos recursos al Ministerio Nuevo, ¿no podría por lo menos dársele un poco la función rectora que tenía el MEF con los programas de presupuestos por resultados, estos programas estratégicos? Es decir, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, si bien no tiene en sus manos todos los recursos y los programas, sí tendría la llave de alguna forma para lograr que todos esos programas funcionen de acuerdo a un presupuesto por resultados, un esquema de presupuesto por resultados, y claro, tendría que convertirse en una especie de mini-MEF, es decir, autoriza o no el gasto, en fin, algo que le permita orquestar todo esto, Claro. aunque no tenga los recursos. ¿Es posible o muy difícil? Bueno, la verdad que la ley 2979.2 de creación del ministerio le da una categoría de rectoría, ¿no? En términos de las políticas sociales. Pero tenemos que ser sinceros, si no tienes el dinero, no tienes el poder. Tú puedes tener los conceptos, el lenguaje, el discurso, de que tenemos que trabajar en equipo, coordinadamente, debemos hacer tales y tales cosas, pero finalmente cada jefe va a responder a su ministro y va a responder a Claro. su visión y a sus metas. Porque finalmente lo que dicen, tú tienes que responder a mí y no tienes que responder a una supuesta instancia supraintersectorial, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ya se ha experimentado anteriormente, ¿no? Claro. Siempre se ha apostado a que va a haber definitivamente convenios, van a haber acuerdos, van a haber cócteles, fotos, donde se va a ver que hay este espíritu de equipo. Pero cuando uno va a mirar, esperemos en 1 año o 3 años, ¿qué pasó en Pacanga, por ejemplo, en La Claro. Libertad? ¿Qué pasó en Genaro Herrera, digamos, ¿no? En Loreto? ¿Qué pasó, digamos, en Palmapampa, en Ayacucho? Yo creo que las intervenciones van a ser muy limitadas, porque si el MIDIS va a tener problemas con los ministerios, más aún va a ser con los gobiernos regionales, Claro, sí, porque pues. ellos mismos tienen sus propias miradas, sus propios intereses. Bueno, pero ahí sí sería imposible transferirle programas de los gobiernos regionales al nuevo Ah, sí, ministerio. pero sí, por ejemplo, en la medida que el MIDIS tuviera este poder económico, sobre todo presupuestal, y tenga claridad, primero, cómo identificar qué bienes públicos proveer y cómo evaluar, entonces sí se tiene con este poder económico establecer cambios de patrones, actitudes y comportamientos, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que se habla de la productividad de los jóvenes pobres, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes van a ser uno de los principales perjudicados posiblemente con el impacto de la crisis internacional. Hay que generar las redes de protección. Entonces, esos jóvenes que van a verse limitados a insertarse al mercado laboral van a tener que recurrir a este programa ProJoven. ¿Dónde está este programa ProJoven?
está en el Ministerio de Trabajo. Sí, pues. ¿Cómo entonces vincular los que están en las zonas rurales? Hay que trabajar, por ejemplo, con todas estas instituciones que están en el Ministerio de Agricultura. Ahí el tema de sintonizar esfuerzos va a ser bien complejo. Pues, y se desperdician también muchos esfuerzos, ¿no? Porque para que el Ministerio de Trabajo llegue hasta el área rural, cuando en realidad está concentrado en las áreas urbanas y en los sectores formales, imagínense. Entonces, ahí va a ser se desperdicia, se duplica mucho esfuerzo. En realidad, pues, finalmente, tiene usted toda la razón, ¿no? Aquí lo importante no es preservar los feudos de los ministerios, Claro. Lo importante es derrotar la pobreza. Así es, Entonces hay que tomar la decisión política de hacer los cambios estructurales necesarios en el Estado para lograr ese fin. Al menos ¿no? de lo que yo tengo entendido, este ministerio surge básicamente por un acto de desprendimiento de la ministra de la Mujer, que dentro de su viceministerio de Desarrollo Social dice, ya, Ella es la única que la han desprendido. Llévense, y bueno, el premier dijo, llévense juntos, y lo demás, ministros no. Por ejemplo, el caso de vivienda, Agua para Todos es más de 1.000 millones de soles. Claro. Estamos hablando, eso es básico. es mucho dinero, programas de ProJoven, los programas, por ejemplo, viales. Entonces, y además hay otro tema importante, el tema de la evaluación de las políticas, por ejemplo, y de los programas. El MIDIS no tiene potestad para combatir las filtraciones de los programas más emblemáticos como el vaso de leche. Sí, pues. Porque el vaso de leche está dentro del Ministerio de la Mujer. Y como se sabe, de cada 10 beneficiarios en Lima Metropolitana, 7 no deberían de recibir el vaso de leche en Lima. Pues. ¿Y eso quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a controlar? La alcaldesa o la ministra de la Mujer, pero no va a ser el MIDIS. Bien, Enrique Vázquez, muy claro el mensaje. Ojalá que todavía estemos a tiempo para tomar esa decisión histórica. Muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Hugo Coya, que es periodista, es productor de América Televisión, pero además es, un gran escritor. Ha publicado un libro que se llama Polvo en el Viento sobre Vaticano, el narcotraficante vaticano que está purgando pena en la cárcel. Regresamos.